Iván Cepeda y la pregunta que desnuda al mal periodismo en Colombia. El video que circula en redes sociales y que fue difundido por la cuenta Mamertos 2.0 no es un hecho menor ni un simple cruce verbal entre un periodista y un dirigente político. Es, en realidad, una radiografía cruda del estado de una parte del periodismo en Colombia. El post difunde un video de una entrevista en donde el periodista Óscar Arzuaga pregunta a Iván Cepeda si gobernará con las FARC, y Cepeda responde con calma recordando el genocidio de la Unión Patriótica, que causó más de 4.000 muertes por estigmas similares entre 1984 y 2002, subraya un doble rasero en el periodismo colombiano, se interroga a Cepeda por su izquierda, pero no a Abelardo de la Espriella sobre sus defensas de paramilitares y mafias en casos judiciales. ¿Va a gobernar usted con la FARC o con los grupos al margen de la ley? Claro, las FARC como parte de nuestra coalición. Fíjense ustedes, hablando de la verdad, cómo se dicen cosas como estas sin ningún rubor. Claro, porque eso es un delito, lo que me acaban de preguntar. Si voy a gobernar, es más o menos a decirme que si yo soy, digamos, un delincuente y voy a gobernar con otros delincuentes. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. En Colombia asesinan gente. ¿Quién hizo la pregunta primero? Óscar Arzuaga de Radio Matapurí. Yo no sé si usted conoció el caso del genocidio contra la Unión Patriótica. ¿Le es familiar? Mataron 6.000 personas de ese movimiento por preguntas que se hacían como estas. Salía la persona de la reunión, es que ese es de las FARC, un tiro. Así mataron a mi padre, por ejemplo. Entonces, claro, usted, una persona joven, tal vez no conoce la historia del país, le recomiendo que a ese, no tan joven, pero bueno, pero ya debiera conocernos. Yo pensé que era usted, disculpe. No, usted debiera conocer la historia. Aquí en este departamento mataron tanta gente por acusaciones de esa naturaleza. Periodistas inclusive. Entonces aquí tenemos una sobreviviente. Entonces, claro, yo entiendo que a veces las líneas editoriales de los medios de comunicación buscan favorecer a ciertos candidatos. Es posible, pero no es la función de los medios. Los medios deben ser para informar, para que la gente tenga acceso a algo tan importante como es una información veraz. Usted, le pregunto, ¿tiene algún indicio, prueba, ya que me lo pregunto, de que yo soy de las FARC? ¿Le es familiar? Mataron 6.000 personas de ese movimiento por preguntas que se hacían como esas. Salía la persona de la reunión, es que ese es de las FARC, un tiro. Así mataron a mi padre. No, usted debiera conocer la historia. Aquí en este departamento mataron tanta gente por acusaciones de esa naturaleza. Periodistas inclusive. Entonces aquí tenemos una sobreviviente. Entonces, claro, yo entiendo que a veces las líneas editoriales de los medios de comunicación buscan favorecer a ciertos candidatos. Es posible, pero no es la función de los medios. Los medios deben ser para informar, Transparente. para que la gente tenga acceso a algo tan importante como es una información veraz. Usted, le pregunto, ¿tiene algún indicio, prueba, ya que me lo pregunto, de que yo soy de las FARC? Candidato, eso se escucha en los medios de comunicación. Le pregunto a usted, la pregunta es muy clara, a usted. No, por eso le estoy pidiendo que me aclare, porque No ha habido un debate. Entiendo que no la tiene. Entiendo que la la respuesta es que no la tiene. Entonces, lo que usted está haciendo es una presunción. Claro, y si la plantea así, como que usted va a gobernar con las FARC, ya es una acusación. Y cuando uno como ciudadano tiene conocimiento de un delito, debe formularlo ante las autoridades. Entonces se lo digo, si usted tiene ese tipo de evidencia, yo lo invito a que formule una acción penal, porque es muy grave que usted
Eso sí, y todo el mundo contento. ¿Hasta dónde puede llegar el periodismo sin que se pierda esa línea ética que lo separa de la propaganda política? ¿Es posible afirmar que el periodismo colombiano ha ayudado a profundizar la guerra y ha sido un obstáculo gigantesco en la reconciliación nacional? Miren esta pregunta de un periodista y sobre todo la respuesta que dio Iván Cepeda frente a esta pregunta sin lugar a dudas tendenciosa y con intenciones políticas. ¿Va a gobernar usted con la FARC o con los grupos al margen de la ley? ¿Cómo se dicen cosas como estas sin ningún rubor? Eso es inadmisible. En Colombia asesinan. Yo no sé si usted conoció el caso del genocidio contra la Unión Patriota. ¿Le es familiar? Mataron 6.000 personas de ese movimiento por preguntas que se hacían como esas. Salía la persona de la reunión, es que ese es de las FARC, un tiro. Así mataron a mi padre. Entonces, claro, yo entiendo que a veces las líneas editoriales de los medios de comunicación buscan favorecer a ciertos candidatos. Es posible, pero no es la función de los medios. A pesar de que Iván Cepeda respondió magistralmente, vale la pena analizar cuáles límites éticos ha roto este supuesto periodista. Primero que todo hay que resaltar el hecho de la veracidad. Es una pregunta caracterizada por su falsedad histórica. En primera medida porque las FARC no existen como grupo armado desde 2017. Quienes militaban allí construyeron un partido político que se llama Comunes. ¿Por qué no preguntó sobre Comunes? Y los que se fueron a las armas nuevamente se llaman la Nueva Marquetalia. ¿Por qué no preguntó sobre la Nueva Marquetalia? En segundo lugar, el periodista viola el principio de la neutralidad. Y no estoy hablando de una neutralidad pasiva. En el ejemplo clásico del periodismo, en que una fuente dice que está lloviendo y la otra fuente dice que no está lloviendo, la función del periodista no es replicar lo que dijeron las dos fuentes, sino dirigirse a la ventana y abrir para ver si en realidad llueve o no llueve. El periodista también incumple con el principio de contextualización histórica. Omitir que el proceso de paz transformó a las FARC en un movimiento político no es informar, es mentir deliberadamente. Pero aún más grave, el periodista viola el principio de responsabilidad social. En un contexto de posconflicto como el contexto colombiano, caer en un sensacionalismo que vincula a un líder político con una violencia pasada no es solamente una pregunta dura, es una grave irresponsabilidad. Finalmente, y sin lugar a dudas, el periodista atenta contra la dignidad del interrogado. El periodismo investigativo es absolutamente válido, pero el acoso político no lo es. Las réplicas al hilo apoyan la compostura de Cepeda, denuncian la mala fe mediática y señalan que Radio Guatapurí pertenece a la familia Araujo, con miembros condenados por parapolítica en el pasado. Un periodismo que dejó de preguntar para informar y empezó a interrogar para estigmatizar. En la grabación se observa al senador Iván Cepeda, hoy una de las figuras más visibles del progresismo colombiano, enfrentando una pregunta cargada de prejuicio y mala intención. Si va a gobernar con las FARC o con algún grupo al margen de la ley. La pregunta no solo es tendenciosa, sino que reproduce una narrativa vieja, desgastada y peligrosa, la de asociar automáticamente a cualquier líder de izquierda con estructuras armadas ilegales, sin pruebas, sin contexto y sin responsabilidad ética. La pregunta que nunca se hace al poder tradicional. Lo primero que salta a la vista es el doble estándar. Tal como lo señala el post viral, jamás vemos a este tipo de periodistas preguntándole a personajes como Abelardo de la Espriella, abogado defensor de clanes políticos, intereses oscuros y figuras cuestionadas. Si va a gobernar con estructuras paramilitares, con mafias económicas o con redes de poder que históricamente han capturado el Estado. A ellos no se les interroga desde la sospecha. A ellos se les trata desde la complacencia. Jamás hizo pacto alguno Jorge Bisbal con los paramilitares, actuó amparado por la ley. La ley le obligaba a esos acercamientos y además tuvo permiso de los gobiernos de turno. Los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Báez han asegurado que el expresidente de Fedegan se reunió y patrocinó a las autodefensas para que combatieran a las FARC. Jorge Bisbal sigue gozando de su libertad porque hemos logrado comprobar en el proceso que no representa un peligro para la sociedad y que puede
enfrentarse a un juicio en libertad y que solamente le pueden quitar su libertad en caso de ser vencido en juicio. El defensor Abelardo de la Espriella anunció que apelará el llamado a juicio para que lo resuelva el vicefiscal Jorge Perdomo. Pero cuando el entrevistado es Iván Cepeda, un hombre que ha dedicado su vida política a la defensa de los derechos humanos, a la denuncia del paramilitarismo y a la búsqueda de verdad para las víctimas, entonces sí aparece la insinuación, la etiqueta y la sospecha sin sustento. Eso no es periodismo. Eso es activismo político camuflado de micrófono. Iván Cepeda, serenidad frente a la provocación. Lo más contundente del video no es la pregunta, sino la respuesta. Iván Cepeda no levanta la voz, no evade, no ataca. Responde con serenidad, con firmeza y con una claridad que deja en evidencia la pobreza intelectual del cuestionamiento. Cepeda hace lo que cualquier demócrata serio haría, devuelve la carga de la prueba. Le pregunta al periodista si tiene alguna evidencia de que él sea candidato de las FARC o de cualquier organización ilegal. Y como era de esperarse, no hay respuesta. No hay pruebas. No hay documentos. No hay hechos. Solo hay insinuación. Ese momento es clave porque desnuda la estrategia, instalar una sospecha en el imaginario colectivo, aunque no se pueda sostener con datos. El daño ya está hecho cuando la pregunta se formula frente a una cámara. Estigmatizar también es violencia política. En Colombia sabemos bien a dónde conduce este tipo de señalamientos. Durante décadas, la estigmatización fue la antesala de la persecución, del exilio y del silencio forzado. Por eso no es un asunto menor que un periodista use su espacio para insinuar vínculos criminales sin fundamento. Preguntar no es acusar. Pero insinuar sin pruebas sí es una forma de agresión política. Y más grave aún cuando se hace contra un dirigente que ha sido víctima directa de campañas de desprestigio por denunciar a los verdaderos responsables de la violencia en el país. El periodista como actor político encubierto. El periodista Óscar Arzuaga, de Radio Guatapurí, no actúa en este episodio como un comunicador imparcial, sino como un actor político que reproduce el libreto más gastado de la extrema derecha. Asociar izquierda con ilegalidad. No pregunta para informar al público. Pregunta para instalar miedo. Pregunta para alimentar prejuicios. Eso contradice cualquier manual básico de ética periodística. El periodismo no puede convertirse en un tribunal sin pruebas ni en una trinchera ideológica disfrazada de micrófono abierto. ¿Por qué Iván Cepeda incomoda tanto? La respuesta es simple, porque Iván Cepeda representa todo lo que el viejo poder detesta. Es hijo de una víctima política, defensor incansable de los derechos humanos, impulsor de procesos de verdad y memoria, y una figura clave en el desmonte del relato que durante años justificó la captura del Estado por élites violentas. Cepeda no necesita gritar para incomodar. Le basta con la verdad. Y eso, para ciertos sectores, es imperdonable. El contraste con el trato a la derecha. Mientras a Iván Cepeda se le exige responder por crímenes que no ha cometido, a otros se les normaliza su cercanía con estructuras cuestionadas. A ellos no se les pregunta por su pasado, por sus alianzas, por los intereses que representan. ¿Y cuáles son las pruebas que tiene? La prueba que tiene es que el señor Iglesias, cuando yo le fui a reclamar que por qué tenía mis bienes, me salió Abelardo de la Espriella. Las cosas son como le estoy diciendo y eso lo pueden certificar ustedes. Yo por mi parte, tan pronto cuelgue la llamada con la W, empezaré a redactar la denuncia penal contra este individuo, porque si él cree que me va a manosear a mí, Julio, se equivoca. El mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. A mí me parece que lo que queda es una triste sombra del mono Abello y una caricatura, y si él cree que me va a presionar a mí o que va a amenazar a mis amigos, pues se equivoca. Porque si quiere pelea, la pelea se la voy a dar, y como la quiera. Señor Abello, tiene usted la palabra. Te tomo la palabra, Abelardo. La pelea sigue, tú y yo. Seguimos adelante, señor Abello. Seguimos adelante. Muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Okay. Seguimos no te adelante, tengo miedo. Narcotraficantes. Seguimos Mariquita. Adelante. Seguimos adelante, narcotraficantes. Mariquita. Narcotraficantes. Ladrón, bandido. Te has vuelto un bandido, ladrón. Seguimos adelante, bandido, eres bandido. Te quieres quedar con la Universidad Autónoma. Bandido. La Universidad Autónoma, por favor, ni la conozco. Sí, ni conozco la Universidad Autónoma.
Ni siquiera conozco la dirección. Te ha quedado un pocotón de bienes, un poco gente. Eres un delincuente, el abogado más delincuente que tiene Colombia. En la propia página del defensor de la mafia dice que tiene un patrimonio de 40.000 millones de pesos. A ver, es como sentido común elemental. Si el defensor de la mafia tiene un patrimonio de 40.000 millones de pesos, lo ha hecho con plata de... Exacto. Y por lo tanto, financia su campaña con plata de... Exacto. ¿Y ustedes creen que ese es el que los va a defender de mafiosos y bandidos? Ese contraste revela que no estamos ante errores aislados, sino ante una línea editorial clara: golpear al progresismo, suavizar al establecimiento. Un país que exige otro periodismo. El episodio deja una lección importante: Colombia necesita un periodismo que incomode al poder real, no que persiga a quienes lo cuestionan. Necesita periodistas que pregunten con rigor, no con prejuicio, con datos, no con etiquetas. Iván Cepeda sale fortalecido de este episodio no solo por la solidez de su respuesta, sino porque demuestra que se puede hacer política con serenidad, con argumentos y sin caer en provocaciones. El periodista, en cambio, queda expuesto. No por lo que Cepeda dice, sino por lo que él no puede demostrar. En el país. Precandidato, en otros temas justamente le quiero preguntar por una de las noticias del día. Finalmente anoche el gobierno expidió esa declaratoria de emergencia, un decreto que pues tras conocerse tuvo muchas críticas, empezando por expertos en el ámbito jurídico. Decían, eso no es constitucional, eso entre otros argumentos en contra. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree que sí debe serlo, que es un buen momento pese a que ya pues el Congreso le había dicho no le aprobó su reforma tributaria? No, el Congreso no es ninguna institución que tenga la última palabra en esta materia, es una institución que está conformada por corrientes políticas que tienen intereses y que representan corrientes con esos intereses enfrente. Y el Congreso había asumido el compromiso de votar una ley de financiamiento como parte del presupuesto general de la Nación, ha incumplido ese compromiso. Y ese compromiso debe cumplirse. ¿Por qué? Porque esos recursos se requieren para atender asuntos que son precisamente de orden constitucional. Entre ellos la situación de la salud. Como usted sabe, hay órdenes de la Corte Constitucional diciendo que el gobierno debe atender parte de la gigantesca deuda que se ha generado a partir del sistema de salud tal y como está concebido. Entonces los congresistas cómodamente, o por lo menos algunas de las bancadas, individualmente considerados los congresistas, aprueban primero una cosa en la ley del presupuesto general de la Nación y luego se retractan en la Comisión Cuarta cuando se hace la discusión sobre la ley de financiamiento. Precandidato, ¿pero acaso el Congreso no es una institución? ¿No merece también pues ese respeto en el equilibrio de poderes? ¿No es un mensaje también que se está yo hago parte de ella y estoy precisamente todos los días abocado a ese debate que es democrático. Pero el Congreso no está exento de críticas, por supuesto. El Congreso no es una institución que debe estar por encima del control de los ciudadanos. Todo lo contrario, hemos sido elegidos para servir a la ciudadanía, no para servir a nuestros propios intereses y a nuestras clientelas políticas, en medio de una situación que es electoral, por supuesto. Colombia se respeta, se la vamos a arrebatar a la izquierda destructora y ni un voto para este sujeto que sin duda alguna puede ser peor de peligroso. Senador, hay que ir a ganar los votos, no a ganarlos en el espectáculo de la calumnia, la injuria y la mentira, en la cual usted es especialista. Lo hemos visto en todas las formas, en todas sus apariciones en este Congreso. Jamás le he escuchado, apreciado senador, una propuesta que ilumine el futuro de este país. Sí, usted... Perdón. No, por favor, yo pido que haya tranquilidad frente a esto. El senador J. Fernández firma proyectos como todo el mundo, sí. Bueno, sí, seguramente usted puede... No, pero no se desespere, porque yo lo escuché. No, yo lo escuché con toda la atención. Si usted me concede su atención, entonces yo puedo hablar, porque usted veo que es
muy bueno para gritar, pero poco bueno para escuchar. Entonces lo que le estoy diciendo es, en democracia, senador, se gana con argumentos, con ideas, no con calumnias. Las fotos que usted acaba de mostrar en este recinto, todas y cada una son en escenarios de construcción de negociación de paz. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante en este país. Porque hay bandidos en todas partes, no solamente en las mesas de negociación. Usted sabe que aquí en este recinto también los hay. Y que han sido además defendidos por usted. Claro que sí lo hemos escuchado. Entonces, senador, yo le propongo, le digo sinceramente, si es necesario buscamos ayuda profesional, incluso, para que usted se serene un poco y podamos tener un debate democrático, sereno, tranquilo y sobre todo con votos, con convencer al... Sí, usted puede gritar allá, senador Honorio Enríquez, como quiera, pero son 1.540.000 votos que a usted le duelen, y a su bancada, que predijeron, perdóneme, que predijeron unos cuantos días antes que no íbamos a obtener ninguna victoria y han tenido que tragarse sus palabras. Entonces, duele, pero es cierto, es cierto. No, ya sacamos casi 3 millones, ¿cómo le parece? 3 millones de votos, los cuales usted, me imagino, está lejos de obtener. Bueno, muchas gracias. A ver, senador Honorio, ¿usted quiere respuestas? Las vamos a tener. Por favor, pediría, si son tan amables, la primera de las imágenes que he entregado para que pudiera ser proyectada. Ahí la tenemos. Una de las fotografías que ha manipulado el Centro Democrático. ¿Qué se ve en esta fotografía, señoras y señores? Se ve al entonces negociador, jefe negociador de las FARC en la mesa de La Habana, y estoy yo, y parece que le dirijo una mirada seductora al señor Márquez. Por favor, la siguiente imagen. No, anterior a esa. Exactamente. Aquí tenemos la escena completa. La escena completa es el senador Roy Barreras, estoy yo, está el señor Márquez, está el hoy representante a la Cámara, que entonces era conocido como Calarcá, en La Habana, en los diálogos de La Habana. Por favor, la siguiente. Doctor De Luca, usted se acordará de esto, porque estábamos allí, claro que sí. Estaba el representante Ernest Zambrano, estaba Roy, estaba usted, estaba yo, Alirio Uribe, no recuerdo el nombre de la colega que estaba también con nosotros. Esa es, señor Honorio Enríquez, la burda manipulación que hacen ustedes de la verdad. Eso es lo que ustedes intentan presentarle al país como una actividad delictiva, que es la búsqueda de la paz en una mesa de diálogos. Cuando ustedes, señoras y señores, se han tenido sentados en el Congreso a 70 congresistas que fueron condenados por la parapolítica. Eso sí, no con fotos trucadas, sino con sentencias judiciales. Muchas gracias, señora presidenta. Respuesta de Iván Cepeda con argumentos a un periodista gomelo de derecha. El candidato de las FARC. No. Es decir, a mí me parece que en política hay que ser honestos y hay que ser transparentes. ¿Se considera que usted ha sido honesto y transparente con los colombianos? Pero absolutamente. Okay, ahora le hago una pregunta, ya que me está haciendo usted esas preguntas. ¿Usted tiene alguna información, le pregunto, ¿usted tiene alguna información de algún proceso en mi contra por...? Hasta el momento, no, señor, le hago la pregunta porque, sí, por ejemplo, candidatos de comunes lo están apoyando, ¿no? Pues me da curiosidad que, por ejemplo, candidatos de comunes lo están apoyando. No es cierto. ¿No? No es cierto. O sea, los candidatos de comunes no lo apoyan. No es cierto. Ok, bueno, o sea, usted definitivamente no es el candidato a las FARC, ¿no? Listo. ¿Y usted? No, yo no, jamás lo sería. Chao, Dios lo bendiga. Yo como colombiano hoy le quiero pedir perdón al doctor Iván Cepeda. En virtud de su conocimiento, de su saber, de su ética, de su grandeza, le pido perdón como colombiano, pero no por algo que haya hecho yo. Le pido perdón por las palabras, el desprecio, la humillación que hace la señora
Sí, bueno, la señora Andrea Nieto, disque periodista, disque economista, disque universitaria, con ese desprecio que habla del doctor Iván Cepeda, especialmente insinuando que está enfermo y que no es capaz de liderar un país, tratando de destruirlo al máximo, burlándose y poniendo por encima a los otros candidatillos, títeres, menospreciando al doctor Iván Cepeda de esa manera. Yo sí le pido perdón y sé que en su grandeza, en su inteligencia, en su saber, él también sabe que estos vasallos piensan así, que desprecian no solamente a Iván Cepeda ahora, como han despreciado a Petro, lo que desprecian ellos es al pueblo colombiano, a la gente humilde, a la gente de barrio, a la gente pobre, a la que siempre detrás de los micrófonos y las cámaras que han tenido, tratan de engañar, pero ya no, así es que Andrea, se te va a joder la cosa, porque este pueblo que reaccionó, ya no te va a elegir el listado que tenés de Vicky, de Cepeda, de Paloma, de lo que sea. Te va a elegir como tu presidente, gústete o no, al doctor Iván Cepeda. Ahí tienes. Conclusión, cuando la pregunta se vuelve confesión. A veces, una mala pregunta revela más sobre quien la formula que sobre quien la responde. En este caso, la pregunta tendenciosa terminó siendo una confesión involuntaria del tipo de periodismo que algunos practican, uno que no busca la verdad, sino confirmar prejuicios. Iván Cepeda no respondió solo por él. Respondió por una democracia que ya no acepta señalamientos sin pruebas. Respondió por una ciudadanía cansada de micrófonos al servicio del miedo. Y sobre todo, respondió con algo que a muchos les incomoda profundamente, dignidad política. Hemos llegado al final de esta edición de RTVC Raya Noticias. Si este contenido fue útil para ti, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros informes y análisis. También puedes apoyarnos haciéndote miembro del canal o utilizando las distintas opciones de apoyo que ofrece la plataforma de YouTube, como el botón Gracias y los Super Chat. Y para quienes deseen brindar un respaldo adicional, pueden hacerlo de manera voluntaria a través de DaviPlata, Nequi o tu llave bancaria al número 314-298-0679. Cada aporte nos permite seguir llevándoles información responsable, clara y llena de veracidad. Gracias por acompañarnos, por su confianza y por ser parte de la comunidad de RTVC Raya Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Mi nombre, John Bolaño. Paz inverencial para todos.